Hoy, bueno, yo casi os conozco a casi todos, ¿no? Estamos como en familia, una familia grande, pero miro y digo, bueno, si es que nos conocemos casi todos. Me siento bastante cómodo, me da bastante tranquilidad. Hoy se presenta un libro que se llama El caballo de Miura, tiene un subtítulo que se llama Y la verdadera historia del caballo de pura raza español. Luego hablaremos del libro, pero antes de hablar del libro quiero daros la bienvenida a todos, especialmente también a Jessica, que es la concejala del Ayuntamiento, Daniel Vázquez de La Caballar, en fin, lo voy a decir la gente que está por aquí. Y bueno, voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, Antonio Miura. Antonio Miura, en fin, no necesita presentación. A mí me resulta muy cómodo presentarlo porque yo lo conozco desde hace ya 30 años, muchos años. Hemos navegado en el ámbito de la ganadería, en fin, porque yo he tenido la suerte de estar trabajando mucho tiempo como veterinario en Sevilla, y lo conocí como ganadero, y la verdad que es un placer conocer a un ganadero tan cercano a su ganado y a la gente. Después hablaremos en el debate. Y bueno, y ahora corresponde presentar a Guillermo García Palma, es la estrella invitada hoy. Nos va a presentar su libro. Guillermo es veterinario, es un veterinario polifacético, es un veterinario inquieto, yo lo definiría como un veterinario inquieto. Él es veterinario, es jinete, incluso jinete que ha llegado a gran premio. Tiene una serie de publicaciones, un enamorado de la veterinaria, porque es veterinario no como otros que somos veterinarios de la administración. Él es veterinario clínico equino, está afincado en Fuengirola, aunque es jinense, de Cazorla. Yo nací en Cazorla, como el río Guadalquivir. Nació como el río Guadalquivir, pero no se ha ido para Huelva, se ha ido para la vertiente que dice al Rocío. Caliente, vente para el Rocío, pero mientras todavía pasa por Córdoba, Sevilla. Ya habrá tiempo para ir al mar, como Jorge Manrique. Y bueno, como veis, no necesita mucho, entra, como estamos en un ámbito de caballos, pero muy cerca del ámbito, en cuanto se le pone la muleta entra, así que va a ser muy fácil moderar. Yo, de temas orgánicos, le voy a dar ahora la palabra a Esther Prieto, perdón, a Marta Prieto, que es la CEO, de la representante de la editorial Colima, para que haga una presentación, y después de la presentación de Guillermo haremos un pequeño debate en el que todos vais a poder participar. Marta, por favor, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rafael, a la Real Escuela por acogernos una vez más, porque qué sitio tan magnífico. La verdad es que es un lujo poder estar aquí con todos nosotros. Todos compartimos la afición y la pasión por los caballos, y por eso estamos aquí una vez más juntos esta tarde. Bueno, y es una maravilla poder estar con uno de los protagonistas de la historia que nos va a relatar hoy Guillermo, la historia de este libro que yo le he publicado. Tenemos una línea de libros sobre equitación y caballos, no todos son de equitación, pero en su mayoría sí, pues creciente, y la verdad es que cada vez mejor, de la que me siento muy orgullosa. No toda la editorial es de caballos, la editorial publicamos solo contenidos con valores, pero como a mí me encantan los caballos, pues tengo esa buena línea de caballos. Sin duda el libro de Guillermo, Caballo de Miura, es uno de los libros estrellas de esta colección, y es un libro que os animo a leer si todavía no lo tenéis, porque relata algo que es tremendamente necesario, que es entender de dónde viene el caballo pues más importante, más simbólico que nos representa, es el caballo español. Tiene un título muy sugerente que da una pista, es Caballo de Miura, y por eso es un honor tener aquí pues a Antonio de Miura. Y bueno, como no voy a desvelar más secretos, os va a contar Guillermo. Te voy a pasar la palabra, pero sí me gustaría dar las gracias sobre todo también a nuestro patrocinador del evento, a Eulen, que está aquí Manuel, en representación de Eulen. Y gracias a Manuel vamos a disfrutar todos, después de esta presentación, de un magnífico vino español en uno de los salones más bonitos del palacio, porque es una alegría poder hacer esto. Pero bueno, me gustaría, Antonio, no te queremos hacer trabajar ni nada, pero ya que estás, que no, ¿sabes?
que nos deleites con alguna palabra que tú hablas muy bien y sobre todo hablas con el corazón, te he oído ya varias veces. Lo que te apetezca decirnos, ¿y cómo dejamos aquí al maestro? Yo creo que debe empezar primero el maestro y ya después... Pero es que el maestro luego no hay quien le pare, yo lo haría ahora porque luego no te va a dejar. Cuidado con lo de maestro que estamos en Jerez. Y ya después de En Jerez, cuidado con que sabe más de los caballos míos que yo. Pues aquí manda el jefe, o sea que hacemos eso entonces. Guillermo, adelante. Bueno, pues yo estoy, la verdad, muy contento. Siempre que vengo a Jerez es uno de los sitios donde yo me siento como conectado a la toma de tierra, ¿no? He sido soldado de aquí, en la yegua militar en el 97 por vocación, porque yo quería venir a Jerez, quería venir a donde estaba la escuela, donde estaban los jinetes, donde estaban los caballos, donde estaban todas esas cosas que a mí me gustan. Antes Rafael pues me ha dicho, bueno, un veterinario con... ¿Cómo era? Un veterinario con... Inquieto. Sí, y tenemos una palabra que la verdad que la descubrí a base de todo lo que me metí para la revisión bibliográfica de este libro, que es un hombre de caballo. Fíjate que este término, los ingleses, que está por ahí Felipe es un eminente horseman, ¿no? Como horseman, pero la palabra horseman había sido publicada antes, en 1572, por Pedro de Aguilar, que era uno de los jinetes de las caballerizas reales de Córdoba, quien acuña el término de hombre de caballo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí en España nos gusta, somos apasionados, pero muchas veces caen en el olvido cosas que están arraigadas en nuestra tradición, que son nuestra razón de ser y que quizá nosotros no le damos mucha importancia, y menos en el siglo de oro, porque en el siglo de oro, si tú te pones a leer a Quevedo y a todo lo que había allí, incluidos los caballos, la equitación, España estaba en el pico alto de la onda, ¿no? El universo va siempre por onda, estaba en el pico alto de la onda de poderío intelectual, y en eso entra también el arte de montar, y se ha olvidado, ha caído la pátina del tiempo, el polvo, y se ha quedado eso ahí olvidado, y bueno, pues es muy famoso la Garnier, es muy famoso Newcastle, es muy famoso Horseman, pero la raíz de todas esas cosas muchas veces la encuentras cuando tienes el tiempo para investigar, que hoy día no es difícil porque la Biblioteca Nacional está accesible para todo el mundo, en lo que publicaron jinetes de aquí. Y es simplemente un paralelismo con la significación que tiene la ganadería Miura desde el punto de vista de la cría y del caballo de pura raza española. Miura ha vivido siempre con el toro por emblema, pero es una yeguada que tiene muchas particularidades y cosas que son realmente admirables. Empezó por pura afición, tuvieron el caballo desde el principio, debido al entusiasmo y al ganadero montando y a los ganaderos presentando. En poco tiempo, debido a su esfuerzo, ganaron la velocidad suficiente de crucero como para ponerse a funcionar, y prácticamente 180 años después siguen en lo mismo. Es un auténtico modelo vivo para conocer la apasionante historia del caballo español, la historia contemporánea, o sea, la que toca desde el siglo XIX hacia acá. Pero esta historia no empieza ahí, porque es una historia mucho más larga. Y bueno, voy a poner esto que... ¿Estoy o no estoy? Sí, sí estoy. Vale, le doy a esto... Opa. Espera, que es que se me ha calado un momento, pero esto en cuanto caliente vuelve otra vez a ponerse para adelante. Estamos, ¿no? Ahí lo tengo, Vale, espera. No, está aquí, pero... Ahí, ¿no? A ver. Espera, le quiero dar rápido. Ya la tiene. Vale, ya la tengo, ok. Bueno, como estamos en familia voy a ir muy rápido, porque aprovechando todos los cerebros vibrantes que tenemos aquí, la experiencia que acumulamos, a mí me interesa mucho más que luego hablemos de caballo en el debate. Así que voy a ir muy rápido y un poquito abstracto, pero creo que muchas veces cuando uno explica las cosas minimalistamente se queda mejor que si os suelto el rollo, ¿vale? Así que si se me va mucho la olla, cualquiera puede intervenir y puede decir, güey, pero voy a ir así, voy a ir en plan extra whisky. Bueno, esta es una fotocomposición que le hicimos ahí para representar un poco el ambiente del siglo XIX y muchos elementos. Está ahí vinatero, tercero de potro, libreta de ganado antiguo, una reminiscencia de la prehistoria.
foto antigüedad de la portada del libro. Bueno, en España tenemos caballos en las cuevas desde el Paleolítico y antes eran presas, tal. Lo importante de aquí es el dibujo ese de ahí que veis, que están llevando el caballo del diestro. Esa es una cueva de Canforo de Peñarrubia. Está datado, creo que es más antiguo que lo oficial desde la domesticación del caballo en el Cáucaso. Pero como una de las cosas más nuestras en España, pues está falto de meterle tirón y a los profesionales del tema de arqueología, pues poner eso ahí delante. Yo sé que hace como unos 10 años en la revista Science salió que las pinturas rupestres más antiguas están en Málaga, en la cueva de Ardales, son de Neandertal. Pero es algo que salió publicado mucho después de lo que se creía. Yo estoy convencido que la domesticación del caballo, que oficialmente dicen que es en el Cáucaso y tal, va a haber varios puntos y un punto de eso va a estar en la península ibérica, pero no me corresponde a mí ni ahondar ni descubrirlo, simplemente dejo ahí la pinceladita. ¿Vale? Luego pues los romanos, todas las civilizaciones que pasaron por aquí, pues estuvieron a caballo. El caballo está presente en la iconografía nuestra, en el arte desde el principio del siglo. Bueno, nos montamos en el mundo más moderno, en la ilustración. Este hombre, el conde de Buffon, sacó un tochaco de 60 y tantos tomos que describía todo lo que había de seres vivos, plantas y animales. Era la historia natural del conde de Buffon. En base a este libro, todo lo que vino después de ciencia y de estudio de la naturaleza, pues se basaron mucho en él. Había un capítulo del caballo, establecía las razas del caballo doméstico entre frías y calientes, según fuese un caballo pues más reactivo o más pesado, ¿no? Aquí son grabados del 18 de Andreas Nusser, que era un pintor especializado en razas de caballos. O sea, no era igual que Velázquez, que vamos a pintar el rey, venga, pinta el caballo, un caballo chulo. No, este hombre era que le gustaban los caballos y, o sea, me he ido a un pintor hipológico. Pues él representaba a un napolitano, un tipo español en el centro, un árabe ahí, un turco, para que veáis que hay una fluctuación de tipos dentro de los caballos que había aquí para el tema del caballo español. Pues aquí tendríamos los distintos tipos también pintados por otro autor más posterior. Y luego, este era el tipo que ellos tenían, era Erlmann, es un pintor del 18, como caballo andaluz. Fijaos que es un caballo con la capa diluida esta de hoy en día y con los ojos claros y tal. ¿Por qué? Pues porque en el caballo español desde siempre ha habido mucha, y no pasa solo ahora, pasaba también el 16, te encontraba uno, pues los caballos fulanitos son mejor, pues los otros se espantan de las trompetas, pues no, pues el español nunca ha sido grande, han sido chicos, pues no, había grande, las capas estas son nuevas. No, la realidad es que había una gran variabilidad desde toda la historia del caballo español hasta hoy, y ha ido fluctuando según moda, según gusto y según práctica. Por ejemplo, un caballo de esto en la antigüedad no sería muy práctico porque la mayoría de los diluidos pues ni se defienden del sol ni tienen una visión buena. Hoy están de moda otra vez, pero en esta época pues sería algo arabesco, ¿no? Algo que estaba de moda. Pero simplemente lo dejo ahí porque había. Espera, vamos para adelante. Vale. Estamos ya aquí en los dos orígenes difusos, o sea, hay dos orígenes, dos focos grandes de ya el caballo español como raza, o sea, como algo ya formal con papeles y tal. Uno lo tenemos en Córdoba, aquí tenemos la portada de la obra esta de Pedro de Aguilar y Pedro Fernández de Andrada, que fue su discípulo. Y luego hay otro en Jerez, que es un foco ligado a la Reconquista, ligado también un poco a... Hoy día pues se habla siempre del caballo cartujano, como si los monjes fuesen los que lo criaban y tal, pero lo que los historiadores saben es que habían casas nobiliarias de la Reconquista, algunas se remontan a Palomino, que son caballos del que hay datos en el siglo... Total, había una serie de casas nobiliarias que tenían caballos, que compartían espacio también en los terrenos que podían ser de los nobles, y en Córdoba estaba todo concentrado y documentado. Tenemos un origen concreto, muy bien documentado, que es Córdoba, siglo XVI. Tenemos un origen probablemente anterior, porque la Reconquista fue antes en Jerez, un poco más difuso. Pero desde ahí ya el caballo español pasa a ser caballo español con entidad, ¿no? de caballo. Bueno... lo que le pasó al caballo español, a medida de esto, pues los tipos fueron cambiando. Al principio, pues los Habsburgo tenían caballos que pues, tenían tipos más redondos, más napolitanos, más así. Llegó incluso al 18, pues este tipo de caballo. Ahí tenemos un caballo actual, ¿no? Que es de una ganadería de aquí de Jerez. Ahí tenemos el cloroformo, que era un caballo del Marqués de Alcañices, que era
que era Pepe Alcañice, el duque de Sexto, era alcalde de Madrid, y era el que le llevaba el tema de los caballos a Isabel II. Él llevaba la yeguada real, llevaba la alcaldía de Madrid y también fue el preceptor de Alfonso XII, que desgraciadamente murió muy joven, pero iba muy bien encaminado Alfonso XII. Bueno, ahí tenemos el otro rango que hay dentro del caballo español, el rango un poquito más oriental, ¿no? Lo comparamos con el turco, el árabe. Es decir, que cuando hablamos de árabe no hablamos del pura raza árabe. O sea, el pura raza árabe con Stuzbu, con Chatito, con tal y cual, eso es moderno, eso es los caballos orientales que vinieron aquí, y aquí ya les pusimos una etiquetita de tal y cual y le hicimos un Stuzbu y tal. Pero cuando se habla de árabe del siglo XIX hacia la antigüedad, era una generalidad muy grande. Se quería hablar de caballo oriental, y por supuesto eran tipos de las personas de caballos que había allí, que sería un beduino, pues sería quien fuese, pero no era el concepto de pura raza que tenemos. Buffon en esto era muy incisivo. El conde de Buffon siempre decía que la endogamia degeneraba y que cuando había un desaguisado entre la sangre fría y la sangre caliente, se arreglaba siempre con elementos de sangre caliente. Esto de Buffon pues lo copiaron todos los hipólogos que siguieron después, y fue como una norma que seguían todos los criadores del 19, o sea, sabían que había que refrescar y sobre todo pues buscaban más el tipo que la raza. Eso luego se pervirtió, pero mucho más para atrás con el tema del purismo. Lo que pasa es que el tema del purismo, el que desde el SICAV hasta ahora ha sido la voz cantante del caballo español, la voz cantante del esquema de selección, y es como el reggaetón, ¿no? Que es lo último que ha llegado a la música, pero que muchas personas jóvenes en esto, la referencia musical que tienen es el reggaetón, igual que los que ahora te dicen, es que este caballo tiene mucha raza, míralo, mucha raza, y yo me quedo mirando. Y el caballo lo único que tiene es una cabeza estrecha, unos hollares acuminados, y ya está. Y eso es mucha raza. Pues bueno, vamos a intentar entre todos, porque creo que podemos ayudar un poco a desvelar lo que quiere decir la raza más allá del SICA y del neopurismo y de todo esto. Porque es una cosa que es constructiva, o sea, que podemos ir también un poco dando testimonio de lo que es la raza, a la hora de que, pues no sé, la gente tenga un poco de más riqueza a la hora de profundizar en su afición al caballo. Bueno, tenemos, el caballo se vino abajo, igual que el Imperio Español. En la época de Napoleón, la Guerra de la Independencia, empezaron a salir muchos trabajos de hipólogos. Este era Pedro Pablo Pomá, que era navarro. Y luego la Iglesia, que llegó, era un fiebre de los caballos, fue uno de los ponentes de la Constitución de Cádiz. De su dinero sufragó escuela de equitación militares. Luego se pasó de la equitación a la hipología, tradujo a Newcastle, tradujo a muchos grandes maestros, y luego pues se dedicó a hacer medidas para fomentar la cría caballar. Se inventó los concursos, se inventó la reactivación de las maestranzas de caballería, que era para que en tiempos de paz pues se practicase y no se perdiese la equitación, y llegó a tal grado de trabajo que lo nombraron inspector general de caballería en toda España. Tenía una responsabilidad grande. Murió en 1850 y algo, pero todos ellos abogaban porque había que regenerar el caballo español. Se había pasado demasiado frío con los Borbones, habían metido muchos elementos normandos, muchos caballos demasiado pesados, y ellos pues querían regenerarlo, ¿no? Y entonces pues gracias a eso los oficiales de caballería jóvenes de principio del siglo XX, como tenemos aquí a Luis Aspeitia de Moros, el que hizo la expedición del 905 por el caballo árabe, escribió antes de eso esto a mano, era el problema de la cría caballar en España, y convenció, siendo un capitán, a sus superiores para que le autorizasen a ejecutar lo que antes había hablado, pues todo esto, que a su vez se basaban en Buffon, y que a su vez lo que querían decir que demasiada endogamia, pues hay que un poco buscar el mismo tipo pero renovando. Pero como no somos inmortales, pues nos tenemos que ir apoyando una generación en la otra. Esto es cuestión de maestros, discípulos, etc. Vale, Napoleón era el rey del mambo, todo el mundo le imitaba, pero como todo el mundo que se sube mucho, al final pues se cayó del caballo. Su caballo está en un museo, ¿no? Está ahí en Alfoz. Y lo imitaron bastante, porque como en las primeras campañas estaba en
en Egipto y tal, se ve que una de las modas del árabe coincidió con un periodo histórico que era el gusto por lo oriental, el gusto por lo exótico. A España nos metían también un poco en ese saco desde Europa. Y al mismo tiempo la supremacía de Napoleón, pues ¿qué pasa? Pues que el caballo árabe pues se fue abriendo vías hasta llegar a Occidente. Total, que en esta época es cuando empieza de verdad el meollo este que hemos venido aquí. Tenemos ahí la primera feria de Sevilla. Fijaos qué ambiente hay ahí, ¿eh? Trajes cortos hay muy poco, pero caballo y trapicheo hay por un tubo. El traje corto llegaría después, pero hay goyesco, hay castizo. Mira, este es un registro, este es un alemán que estuvo de viaje por Sevilla en 1874 y hizo una serie de grabados de caballos que se encontró. Había caballos de Guerrero, que Guerrero es una casa de Jerez que tuvo mucho tiempo criando caballos y que son los que hay detrás de los caballos cartujanos que hoy día pues se le llama cerramboco y tal, vienen de Guerrero. Lo que pasa es que muchos de ellos no lo saben. Pero había este caballo en Sevilla que se llama Contador. Y fíjate que Miura, una de las primeras yeguas que tenía el primer Antonio Miura, era una contadora, que luego tuvo un hijo que se llamaba Contador, que fue semental del Estado en 1900, pero el abuelo era un contador de Sevilla, que muy bien podía ser ese caballo de ahí. ¿Vale? En esta época pues también se trajeron los primeros árabes del aventurero griego Nicolás Gliocchio, que fue un encargo para la yeguada real de Isabel II. Luego estos árabes, pues cuando Isabel II pues, cayó con la revolución, se desperdigaron por ahí y algunos vinieron a Jerez. Fue la primera oleada de caballos árabes que vinieron para acá. Hubo un Domecq Lostau o Lembeye, uno de ellos, Lembeye, pues creo que trajo alguno de estos y están ahí incorporados a la primera generación de cartujanos, que son los cartujanos romanitos, los cartujanos que vienen por Domecq y que hoy día pues la gran mayoría pues están criando hispano-árabe, pero como lo importante en la cría caballa siempre son las líneas maternas, teniendo la reata materna, el semental siempre a gusto del ganadero el que va a ser mejor, ¿no? Para las yeguas, el que tal. Bueno, ahí tenemos también otro caballo de Guerrero y uno de Zapata, ¿no? Aquí empieza esta familia. Empieza don Juan Miura, ¿no? que es el fundador de la familia, su hijo Antonio y su hijo menor Eduardo. Y ellos pues tenían una industria de sombreros y empiezan aficionándose a la ganadería, a las vacas y a manejarlo con los caballos. Hay datos, hay un diario de un viaje de Alfonso XIII a España en el que describe una escena, y en el libro sale, que hay un chaval, se escapa una vaca y hay un chaval que con la garrocha y era tu bisabuelo. Que estaba allí, o sea que eran diestros garrochistas y desde el principio empiezan manejando caballos. El hierro está registrado a nombre de los caballos desde 1860, ¿no? Ahí está en el de Juan Zavala, ahí está presente. Y también hay uno que es el de Joaquín Gutiérrez, que se parece al hierro de la balanza, que luego fue de Calcaño y que también está hoy integrado en la casa, que es con el que se marcan los cruzados. O sea que casi todo viene ahí. En esta época pues había carreras, ¿no? En Sevilla, entablada, y había carreras para caballos españoles. Teníamos ahí a un Diamante que ganó una de las exposiciones que hubo. Este caballo era Zapata. Y tenemos ahí en el trabajo de Cotarelo y Garastazú había una serie de tablas de la exposición y hay ganado de ganaderos de Sevilla, no sé si era el Duque de San Gil o alguno de estos Murube antiguos, que lo compró la viuda de Miura, la madre del primer Antonio Miura. Y ya, pues ahí ya empieza la ganadería. Luego pues tenemos a Vicente Romero, que era aquí de Jerez, era un ganadero muy hábil y que es muy longevo también, estuvo hasta los 90 años, ¿no? A caballo, con su famoso semental solo. Fue el que dio el empujón fuerte a los cartujanos y el que los caballos pues, que luego pues Domínguez, Curro Chica y luego ya posteriormente Terry, Roberto Borne y después de la guerra se basan en su tronco. Pero los caballos de Vicente Romero pues también tenían origen guerrero, que es una cosa que hasta ahí nos ha llegado, y también era alguien que montaba. Tenemos aquí a este señor que es Cristóbal Colón de la Cerdigante, que es el duque de Veragua, el padre del duque de Veragua de los árabes, que era un experto garrochista, también crió caballos españoles. Esos caballos también eran cartujanos porque venían de Palomino, que es una de las casas antiguas de Jerez, y aportó caballos españoles a los inicios de Miura, porque era muy amigo del primer Antonio Miura.
Aquí tenemos, bueno, el cuadro costumbrista en la dehesa corriendo. Esto yo creo que sería cerca del Cortijo del Puerto. Hubo muchos pintores como Zuloaga, Joaquín Díaz y tal, que pintaban costumbristas, y los motivos a caballo, pues ahí estaba Miura. O sea, justo en el periodo donde el costumbrismo estaba de moda, era una ganadería emergente. Además, con los toros, pues se puso en primera línea y estaban justo en el... Y con los caballos igual. Lo que pasa es que luego los aficionados siempre lo recuerdan con los toros, pero fueron muy importantes. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de caballos, cartujanos todos. Tenemos curros chicas, tenemos guerrero, que este caballo, por culpa de un azulejo que había en el depósito semental, que salía con la cola en trompa y que se decoloró al alazán, los puristas de los años 70, este caballo no es español. No, sí es español, es un cartujano de guerrero, el hechicero. Tenemos también los cartujanos romanitos, como aquel que es un reino, un casadomec, y tenemos algunos como este es un caballo actual, que más o menos guarda el mismo tipo. Y para que veáis que la base del caballo cartujano es mucho más amplia de lo que se ha considerado. Ellos mismos se han encerrado en lo del cerrado bocado y es un callejón sin salida. Bueno, aquí pues distintos programas de Jerez, que era la época donde se empezó a desarrollar la ganadería. Eduardo Miura Fernández el primero, aquí pues se ven imágenes del Cortijo del Cuarto, se ve Fernando Villalón, que era poeta y garrochista, y siempre a caballo, tanto él como su hijo. Fijaos la piara de potros ahí en Zariche, todos los usos y costumbres desde pequeño, lo importante que es todo el personal que hay, los mayorales, encabezar los potros, las marteguillas, montarlos. Eso estaba al orden del día en esa época, en bastantes ganaderías españolas. Era la tónica, eso que hoy día pues decimos, no, es que en Portugal realmente es un heredero de esta cultura. Lo que pasa es que al pasarle el testigo a ellos lo llevaron muy bien en la época que aquí empezó pues la cosa a meterse demasiado en los temas de los morfológicos, y el peso de la balanza pues se pasó otra vez a los que no eran hipistas, ¿no? Al caballo de verlo así un poco que crina y que cola más bonita. Bueno, aquí tenemos a caballos criados por Miura al principio. Tenemos esta yegua que era madreña, que era una yegua que saltaba, que oficiales de cría caballar como el teniente Apaz consiguió premios frente a los caballos de deporte de esa época, que eran irlandeses, eran caballos con pura sangre. Este otro caballo que luego lo vendieron a Portugal, que era un jilguero, un jerezano. Y luego tenemos el inicio de la yeguada militar de Córdoba. El Estubus primero en 1912, pero hubo una colaboración muy fuerte entre los estamentos de cría caballar y Miura desde el principio. Los sementales con los que empezaron eran sementales que estaban en la antigua parada que había aquí en Jerez, en la Cartuja. Eran de guerrero. Había uno que se llamaba Melena, que era un alazán muy importante. Un caballo cartujano, ¿eh? Lo de guerrero es cartujano. O sea, eso es una cosa que quiero que se quede clarísimo, porque es que la historia lo ha borrado y guerrero es un origen fuerte cartujano. Y cuando esos caballos viejos se murieron, los primeros sementales que compraron fueron 3 Miura, que eran gallinero, contador y voluntario. Que voluntario era este de aquí, que era un caballo de Vicente Romero que venía preñada la madre y el padre, que es este, que es jerezano, que está... Fijaos qué caballo de hierro del bocado. Tenemos abajo... aquí está el padre, aquí está el hijo, ¿no? Que es voluntario. Este caballo hoy día seguiría siendo un gran caballo. De eso que dicen, no, es que los caballos de los antiguos hoy día tal... Depende. Antiguamente había también caballos que eran unos tíos. Fijaos que caballo con el hierro bocado, los aplomos, los corvejones, la estructura, pues eran sementales de Miura. Luego, pues, otro logro muy grande fueron cuando crecieron la segunda generación, que eran los hijos de Eduardo, que estamos ahí hablando de José y de Antonio Miura Ontoria, que son ya abuelos de los ganaderos actuales, con los que ellos desde pequeños montaron y estuvieron con contacto con los caballos. Grandísimos aficionados, grandísimos garrochistas y grandísimos jinetes. Antonio tradujo, era el lector de Phillips y escribió un libro que se llamaba Acoso y Derribo, que luego se editó, pero ese libro anteriormente había estado publicado en los años 60 en una obra de Orellana Chacón, que era El caballo en España. Era un compendio de todo lo que había de caballos en esa época, y el capítulo de Doma de Campo de Acoso y Derribo pues lo escribió Antonio Miura Ontoria. Bajo la época de los hermanos Antonio y José, que fue muy larga, porque ellos empezaron en 1917, que es cuando murió su padre, y estuvieron casi hasta los años 70, la ganadería de toros se la cedieron a su hijo Eduardo Miura Fernández, pero ellos siguieron con la yeguada.
o sea que tuvieron mucho impacto ahí. Pues en la primera época criaron unos sementales que fueron a Portugal, criaron en colaboración con Cría Caballar a Bilbaíno. Bilbaíno nació en 1922, es un caballo clave en la yeguada militar porque de él radia toda la yeguada militar moderna que conocemos hoy día, Maluso, Agente, Henson, todos los caballos, y luego pues aparte criaban caballos para su propia ganadería. En Portugal, ahí tenemos Bergantín. A Ruiz de Andrade todo el mundo lo conoce por Príncipe VIII, pero antes de Príncipe VIII había tenido 2 sementales de Tinao, 2 sementales de Guerrero y un semental de Miura. O sea, Príncipe VIII cubría ya lo que eran los bisnietos de este caballo. Incluso las yeguas que él se llevó al principio eran de Guerrero, eran líneas maternas de aquí. Ruiz de Andrade, él decía que criaba caballos andaluces. El pura sangre lusitano, el Estubú, empieza a finales de los 70. O sea que es un poco... Lo que pasa es que hoy día, pues claro, te come un poco en la cuestión de marketing, te come la merienda porque nosotros no la dejamos comer. Nosotros mientras estamos en los SICA y todo el tema, y ellos dicen pues que tienen el caballo de silla más antiguo del mundo, cuando es un derivado de nuestro caballo y no pasa nada. O sea que las cosas hay que tomarlas con naturalidad, y un derivado muy digno de nuestro caballo del que probablemente podríamos coger elementos genéticos interesantes, pero para eso hay que tener un poco de clarividencia de lo que pasa, o sea, de lo que estamos pisando. Bueno, Espartero, que es un caballo que fue de los fundadores de Ribeiro Teles, también era hijo de un caballo venía de Miura. Sultán, que se lo llevó Infante da Cámara, y bueno, Gilguero y Romero, que venían de aquí. Fijaos, antes habíamos visto los rangos del español, los más orientales y los más germánicos, así como redondo, y este es el que estaba enfrente. Hay un experimento en Cría Caballar que venía para retomar todo esto, que era el recuperar este tipo. Aquí tenemos a Agente, un caballo del año... caballo hijo de Maluso. Maluso era del 49, Agente yo creo que sería del... ¿Lo sabe de memoria? A mí se me ha olvidado. 52 puede ser. Y este tipo de caballo de yeguada militar que todos conocemos vienen de un experimento muy curioso. En la expedición de Luis Azpeitia de Moros, que se publicó el libro En busca del caballo árabe, se trajeron muchos tipos de caballos, entre ellos este caballo que se llama Taller, que fue comprado en Turquía. Estos caballos fueron todos, los que no murieron a la yeguada militar de Córdoba, y fueron sementales, caballos y yeguas. Pues bien, criados entre sí, algunos pues dieron origen a las líneas de árabes más famosas que tenemos hoy día. Si alguno piensa, por ejemplo, en Congo, en la yeguaín, de todo esto vienen de ahí. Pero, criados con las yeguas que había en Moratalla, este caballo tuvo estos 2 hijos, Sereno y Saltarín, que eran hijos de Tayeb, que fueron sementales del Estado y fueron fundamentales en la recuperación del caballo de pura raza española actual. Ahí tenemos a Sereno, que es el padre de Bilbaíno, Bilbaíno 1922 de Miura. Este caballo, ahí tienes el certificado de cubrición, que está en Zahariche, y aquí tienes cómo apareció el caballo en el segundo tomo del Estubú. Nació en Sevilla, en la ganadería de don Antonio José Miura, 1922. Su padre, Gereno, le pusieron una G ahí porque no estaba. La madre bilbaína. Los padres de Gereno no figuran en el tomo 1, los padres de Bilbaína, Divertido y Cariñosa, tampoco. Ahí tenemos el caballo de joven, ahí tenemos una foto más conocida del caballo. Ahí tenemos Sereno... Parece una G. La verdad es que dejaron sus miguitas como pulgarcitos. Quizás muchas veces cuando uno hace una cosa de este calibre, inconscientemente deja trazabilidad. ¿Por qué? Pues porque es algo que resuena y que va a tener importancia. Que luego tarda en desvelarse más tiempo, pero yo cuando vi el certificado de cubrición ese, desde que hice la mili en el 97, yo iba buscando algo de eso. Cuando lo encontré, pues no veo, me temblaban las manos. Era como, joder, esto era lo que... Ya no son conjeturas, ya es datos. Ya está publicado. El pura raza español tiene ancestros de la expedición de Luis Azpeitia de Moros, a través de la ganadería que mejor informe tenían ellos de caballos de la remonta durante este principio, que era Miura. ¿Qué es lo que dio Bilbaíno? Pues Bilbaíno dio... ¿Qué pasa con esto? Se ha quedado pillado. A ver. No avanza. Espera, voy a ver. Bilbaíno produjo 2 hijos que eran hermanos propios, eran propios hermanos. Ahí vale, ya tenemos.
Este es el certificado de cubrición, este es el lote de yeguas alazanas. Fijaos todo lo que dio bilbaíno. Sus hermanos propios en Bahones fueron Lebrero, Castaño, bilbaíno segundo, Tordo. Eran propios hermanos, los dos eran de Cantinera, que era una yegua que además venía por Domecq. O sea, una yegua que ya tendría el oriental de los cartujanos romanitos de antes también puesto ahí. Ahí dieron todas las hijas de bilbaíno segundo, como la madre de Helicón, Festín, Nidium, todos estos caballos, Aleada, Centenaria, las dos campeonas de España de vaquera, Henson, Celesto, que estuvo aquí, bueno, toda la progenie esa de Celesto que tenemos, a Evento, Aldeco, Levitón, Agente, Maluso, Lebrijano, Fuego. Fijaos lo importante que fue ese caballo, o sea, realmente fue un padre de la raza, pegó una tacada ahí, era un caballo criado por Miura. Y a su vez, sus líneas maternas eran hijas de los primeros sementales que compró la yegua militar de Miura. Bueno, pero ahí no queda esto, porque es que si seguimos para adelante, pues esto se encasquilla con facilidad, me parece. A ver, a lo mejor es que le toco yo. Vale, si seguimos para adelante, bueno, ahí tenemos a Gente, Maluso. La ganadería siguió, tenemos aquí ya más cercanos los años 60, los años 70, Partidor, Lanchera, una yegua alazana, que fue madre de unas líneas que vienen hasta ahora, que es de la destinada segunda y de yegua muy buena. ¿Ahí qué pasa? Ahí el caballo español, pues después de un periodo después de la guerra que no tenía mucho valor, empieza con la apertura de España al extranjero, la publicidad y tal, a venderse un poco los caballos con crines. Se crea la ANCE, se crean los morfológicos y ya pues el modelo vuelve otra vez al caballo de no utilidad. Y una de las primeras medidas que hacen es prohibir la capa alazana, que en el primer tubo había un montón y aquí teníamos a Lanchera, que era la yegua esta que había ahí, alazana, y bueno, la dejan fuera de juego. Progenio de esa época tenemos a Vinatero III, fue un semental muy importante. Hijo de gemelo tenemos aquí al Panadero VII, ahí montado por Carlos Romero en Utrera, que es un jinete también de pro, uno de los grandes jinetes que hemos tenido aquí. Tenemos aquí a Eduardo Miura Fernández, segundo, destinada, caballos más contemporáneos, uno de los panaderos, tenemos la destinada ahí, tenemos aquí a los hermanos Miura actuales con su padre, el panadero 14, y en fin, la utilidad se ha seguido manteniendo en esta casa ha seguido manteniendo todo esto, y en esa época había un semental muy importante. Mirad, fijaos Mirlito, un caballo de la casa, un caballo de Miura que estuvo aquí en la escuela en los años 90, que salió prácticamente en casi todas las cosas. Panadero 14, que estaba montado ahí. Bueno, esto es, en esa época allí en Sariche, pues se ven imágenes de las yeguas, se ve la farolera ahí montada, y ellos seguían, en definitiva, pues con estos caballos de utilidad. Aquí tenemos a Panadero VIII, un caballo que combina lo mejor de la yeguada militar, que era Lebrijano III, que a su vez venía de los Miura antiguos, con una yegua de Miura importantísima que fue la Panadera, que colocó muchos sementales. Este semental para mí es portentoso, tiene 26 hijos nada más, la mitad machos, 12 o por ahí. ¿Cuántos caballos hubo en la escuela, hijos de panadero, que llegaron a alto nivel? Vosotros que estáis aquí en la escuela, Ignacio. La gran mayoría. La gran mayoría. De 10 caballos, colocar tantos ahí arriba es un porcentaje apabullante. O sea, si hay realmente un semental de élite, tiene que ser este caballo. Invasor, flamenco, embrujo, embroque. Mira, con 5 años embrujo cambiando el tranco. Invasor, medallista. Flamenco, de los primeros campeones de España y el primer caballo español en ganar un internacional, que fue cuando yo estaba en Alemania de estudiante. Yo me compraba la revista Reiter Review, se la pasaba allí a mis colegas alemanes. Mira, ¿quién ha ganado? me daba orgullo, porque era cuando los caballos españoles empezaron a ir para adelante. ¿Pero por qué? Porque lo que se busca en un caballo que está con los toros bravos, un caballo que está todo el día contigo, son las mismas cualidades mentales que se buscan en un caballo de deporte. Realmente, hoy día está muy tecnificada la cría caballar. Conseguimos caballos que se mueven muy grande, conseguimos caballos con unas mecánicas espectaculares, pero el interior, que es lo que hace que un caballo llegue a gran premio, el interior del caballo, la alma del caballo, eso sí que es más difícil de seleccionarlo. Y eso aquí en muchos sitios lo tenemos seleccionado. Lo hemos exportado a Portugal. Lo tenemos ahí, tenemos la prueba. En esa época yo sé que en la escuela había mucha ilusión. Era en los años 90 y era como era el siglo de oro, ¿no? Era la época a tope. Pero contábamos también con esos caballos, ¿no? Y fijaos, no hace falta, o sea, hace falta conocer mejor de dónde venimos
para tener esa seguridad que te da el tener una raíz. En este viaje, ¿no?, que es la vida, pues sabemos que los días van pasando, pero hay que aprovechar las cosas que tenemos y disfrutarlas. Y tenemos, en el caballo de Miura tenemos un tesoro. Mira, aquí está Luis Astorfi, 4 veces olímpico, montado en una yegua, nieto de la destinada, una hija de la Chulita, y está feliz. Me decía, es que es lo más flexible que yo he montado. La primera vez que yo llevaba esa yegua a ver el mar, pues del tirón para adentro. Si digo a Marruecos, pues se hubiera ido a Marruecos. En la vaquera clásica, aficionados, profesionales. Caballo, mira, ahí tenemos a Platero, un caballo de principio de siglo. El tipo se mantiene, Ahí tenemos las yeguas, los potros sueltos. La Chulita, que está viva todavía y tiene un potro... si no se la destetado, lo tiene todavía ahí, ¿no? Y yo creo que, a ver, esto ya está, ¿no? Es que le doy con la mano y se me va... Bueno, pues yo creo que termino. ¿Me he enrollado mucho o no? A ver. Un poquito, ¿no? Vale, pues... sí, espérate, a ver si termina esto ya. Entonces... a ver... que no termina de rular esto para adelante. Joder. No va, ¿eh? Ahí, los potros, los años. Esto es una vista panorámica de la yegua Ginzariche. Esta es una yegua, esta es su... Mira, fijaos, una yegua, su abuela materna. Las líneas maternas, importantísimo. Es lo que, la toma de tierra, lo que mantiene la ganadería. Los sementales los podemos cambiar, pero la línea materna es lo que lleva. No pasa nada por darle un pinceladita de una cosa o de otra, eso ya cada uno en su casa sabe. Pero ahí está esto. Y bueno, pues ya está, ya sois vosotros y vamos a hablar de caballo un poquito porque yo creo que está bien, ¿no? Me he enrollado mucho. ¿Cuánto ha durado? No. Acabamos. A mí se me ha hecho...